A continuación, le voy a dejar la palabra a Bruna Maggión, que ella es la directora de marketing de Adyen en Latam. Buenos días a todos. Como ha dicho Salvador, mi nombre es Bruna Maggión, soy la directora de marketing en Adyen Latinoamérica y es mi placer saludar a todos los participantes y periodistas que han tomado un tiempo para estar aquí con nosotros al día de hoy. Yo llevo toda la estrategia de marca para Latam, soy brasileña, vivo en Brasil y aprendí a hablar en español en los 3 años que viví en España. Así que perdonar si mi español es mucho de España o si hago algún error del idioma, pero creo que nos vamos a poder entender. Bueno, antes de dar inicio al webinar, donde vamos a hablar acerca de Adyen, comercio en línea y sobre todo de algunos datos y un caso de éxito, me gustaría hacer una breve introducción acerca de Adyen. Adyen es una fintech holandesa que ofrece la solución de pago detrás de empresas como Uber, Rappi, Justo, Viva Aerobús y claro, Innova Sport, con quien tenemos el gusto de compartir este webinar al día de hoy. Nacimos con el ADN de las empresas del futuro, enfocadas en nuevas soluciones para pagos online y móviles. A diferencia de los adquirentes tradicionales, Adyen integra todas las etapas del proceso de pago, actuando como gateway, gestión antifraude y adquirente. Adyen está en el mercado mexicano hace más de 5 años y en Latinoamérica, más precisamente en Brasil, hace más de 10 años. A pesar de ser una empresa joven, Adyen tiene una valuación de más de 70 mil millones de dólares. Y el año pasado fuimos seleccionados por el ranking Fortune 500 como la 6ª empresa con mayor potencial de crecimiento del mundo. Creemos que el pago es un activo muy estratégico para que las empresas ofrezcan una mejor experiencia de compra a sus clientes y también crezcan sus ingresos. Bueno, y para enseñar un poco de cómo estamos haciendo eso hoy, vamos a hablar un poco sobre nuestras percepciones en relación al e-commerce, al comercio minorista, nuestra alianza con Innova Sport y cómo ellos han manejado sus estrategias de pago durante el hot sale para aumentar las ventas a través de los canales de e-commerce. Al final de la presentación, de las informaciones y datos, también daremos abertura para el Q&A, donde podéis aclarar todas sus dudas. Esperamos que la información que vamos a presentar hoy sea de tanto de su interés como de sus respectivas audiencias. Y ahora me gustaría introducir a nuestros voceros que compartirán más de esta historia. Bueno, tenemos a Eric McKinney, nuestro Country Manager en Adyen México, y a Sergio Borrego, vicepresidente de Suministro e Innovación de Innova Sport. Si os podéis presentar, Sergio y Eric, es un gusto. Muchas gracias, Bruna. Y muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes los hallazgos y la historia de éxito compartida que tenemos con un partner muy cercano desde hace ya más de 3 años, que es Innova Sport. Yo soy Eric McKinney, soy responsable de Adyen en México. Muchas gracias. Igual, muchas gracias, Bruna, por la introducción y sobre todo por la invitación. Para nosotros es un gusto participar mano a mano, como siempre, en este tipo de foros con Adyen, un gran partner para nosotros. Y un saludo a todos y esperamos que esto sea rico de contenido para ustedes. Muchísimas gracias por sus presentaciones y palabras. Bueno, ahora para darnos inicio al tema, me gustaría comentar un poco acerca del e-commerce, ¿no? Año tras año hemos visto un crecimiento muy alto del e-commerce en México, sobre todo a partir de marzo de 2020, con la pandemia del COVID. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, el e-commerce tuvo un crecimiento del 81% en 2020, versus en comparación con 2019. Esto representa aproximadamente 316 millones de pesos y un 9% del total del comercio minorista. Esto es un número que crece mucho, ¿no? Hace algunos años, cuando veíamos como 3% o 5% de share del e-commerce en el comercio minorista, pero cuando comparamos con los Estados Unidos, por ejemplo, que ya son como 20% de participación, o
China, que ya tiene como más de 50% de participación del e-commerce en el comercio minorista. Estamos como por detrás, pero sí que vemos una gran potencial de evolución de este número. Entonces, con eso en mente, me gustaría que nos cuente un poco, Eric, sobre el comportamiento del consumidor en este hot sale. Después de la migración masiva a Internet, como hemos visto el año pasado, las tiendas ahora están abiertas. ¿Cómo reaccionó el consumidor con eso? Es muy interesante ver ahora con los datos de este año que ocurre lo que anticipábamos el año anterior. Es decir, hablábamos de que iban a haber dos historias. Una historia de éxito de aquellos comercios que pudieron capitalizar la oportunidad que la pandemia trajo a comercio electrónico el año pasado, y las historias de no tanto éxito, o las historias de oportunidad, en las cuales los comercios que no pudieron capitalizar la oportunidad del año pasado y no pudieron atender a sus clientes y cumplir, digamos, con sus expectativas de satisfacción y de experiencia, iban a sufrir este año, porque es un cliente que no regresa, es un cliente que si el hot sale de 2020 no le llegó su producto, le llegó mal, le entregaron con 50, 60 días de rezago, es un cliente que difícilmente va a regresar al canal.com en este año. Los datos muestran exactamente eso. Comercios exitosos como InnovaSport, que capitalizaron la experiencia el año pasado, tienen un resultado similar, considerando que este año las tiendas están abiertas y también la preferencia de consumo cambia con respecto a 2020. ¿En qué sentido cambia? En 2020 estábamos encerrados, no había cosa más divertida que comprar en internet, y este año la gente empieza a tener ya alternativas para viajar, alternativas para tener otras experiencias fuera de casa, y por eso la preferencia de consumo cambia un poco. Sin embargo, clientes como InnovaSport lograron capitalizar el año pasado sirviendo a sus clientes de manera correcta, y este año tienen el mismo impacto en cuanto a ventas. Los comercios que no lo pudieron hacer así definitivamente no tuvieron un año tan exitoso en cuanto a ventas por la percepción de sus clientes en cuanto a el servicio. Los datos que nos muestran que las preferencias de consumo han cambiado es la recuperación del sector de aerolíneas y también de hospitality, que a diferencia del año pasado, que estaba completamente detenido porque estábamos en el pico de la pandemia en estas fechas, en este año se recupera bastante el sector en cara al verano y a las vacaciones de fin de año, y también los turistas médicos que están viajando a Estados Unidos, sobre todo buscando una vacuna. Es muy interesante ver esos resultados. Y por último quería precisar que hay un escalón importante, si lo ven aquí en la gráfica, hay un escalón importante desde 2019, desde la 10ª semana de 2020, que se ha mantenido este año. Es decir, en enero, febrero, marzo de 2020 teníamos volúmenes bastante en línea con el crecimiento esperado de 2019 hacia 20. Tuvimos el escalón de la pandemia, y después del escalón de la pandemia los volúmenes se han mantenido en esos números. A la entrada del 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2021, los números son totalmente contrastantes con lo que vimos al principio de 2020. Y es porque la adopción del canal digital llegó para quedarse. Los canales digitales están ahora sí teniendo una participación, como ya decía Bruna, mayor en la vertical de retail, y los datos indican que esa preferencia se mantiene, es decir, el cambio al canal o la preferencia al canal online se está manteniendo en consumidores que han tenido una buena experiencia, como los clientes de InnovaSport, es decir, que recibieron sus productos, que tuvieron una excelente comunicación con el comercio, mitigaron todo el tema de fraude, y eso es un poco de lo que vamos a estar platicando hoy. Tienen aquí un par de gráficas que obviamente vamos a compartirles para que con más detenimiento puedan ver el impacto de lo que estábamos platicando. Pero es muy interesante ver que este salto o este incremento en volúmenes que trajo la pandemia llegó para quedarse, y estamos viendo mucha consistencia en 2021. Muy interesante, Eric. Muy interesante ver esta evolución
y ver que incluso con la vuelta de las tiendas, el hábito de compra a través del comercio en línea, aunque en descenso respecto al año pasado, no volverá a sus niveles anteriores, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, y con esto en mente, le quisiera preguntar a Sergio ahora. Sergio, ¿cuáles fueron sus experiencias con el hot sale del año pasado y de este año? Y especialmente, ¿cómo vieron reflejados los resultados en términos de crecimiento en ventas y transacciones a través del canal del e-commerce para Innova Sports? Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues, el año pasado creo que todos vivimos esa experiencia de incertidumbre, finales de marzo, inicios de abril, y para Hot Sale, si bien ya estábamos en un entendido de lo que significaba la pandemia, pues todavía había mucha incertidumbre a nivel mercado, ¿no? En nuestro caso, la misión de la organización de impactar positivamente en la vida de las personas a través del deporte fue algo que siempre quisimos también poner por encima de la situación en la que estábamos viviendo, y tratamos de ser un mecanismo en donde buscáramos la salud y el bienestar de nuestros consumidores por medio de también los canales digitales. La verdad es que en el 2020 pudimos capitalizar cosas que veníamos haciendo de años anteriores. De repente a lo mejor incomprendido en mi caso internamente, de buscar inversiones en cosas que a lo mejor en su momento no parecían importantes, una de ellas el partnership con Adyen, y en ese periodo de tiempo, en el hot sale del año pasado, crecimos 7 veces contra el año anterior. Números que no veíamos visualizados antes, y como bien dices, ¿no? Una penetración del canal digital muy agresiva a lo que veníamos nosotros en nuestros planes, de sí apostarle al canal digital, sí apostarle mucho a la unicanalidad, pero los planes se nos adelantaron cerca de 5 años, ¿no? Y en ese momento, como bien comentas, pues sin duda con tiendas cerradas, con un ecosistema que siempre fue lo que nosotros esperábamos, o es lo que seguimos construyendo, que es un ecosistema digital y físico, pues estábamos con un elemento fuera de, y 100% de nuestras transacciones se dieron por el canal digital. Para este año teníamos, pues bueno, a ver, ¿cómo se va a pintar este año en donde ya las tiendas vienen con una recuperación importante? Ya prácticamente estamos en el 100% de las tiendas y los estados con operaciones en su totalidad. Los tráficos físicos ahí vienen. Entonces teníamos una incertidumbre de cómo se iba a comportar el hot sale, y la verdad es que nos fue bastante bien. Si bien, como comentas, hubo un decremento, a lo mejor una estabilización de lo que el mercado veía en el canal digital, pues fue solamente el 15%, y todavía con volúmenes importantes, y transaccionando también en el canal físico. Creo que eso es importante. Fue una semana en donde nos pudimos dar cuenta ya de un ambiente omnicanal funcionando en nuestro ecosistema, ¿no? Y sobre todo lo que dices, ¿no? En nuestro caso le hemos puesto mucho foco a la consistencia de nuestro servicio, a asegurar que si te estamos ofertando algo, el end-to-end de tu interacción con nosotros, desde que estás con nosotros hasta que te entregamos el pedido, sea de una forma consistente, ¿no? Y bueno, aquí lo que queríamos mostrar un poco lo que te decía, ¿no? Cómo esa participación del canal físico con el canal digital se ha venido dando. En el 19, evidentemente menor, teníamos participaciones cerca del 8% del canal digital hacia con el canal físico, con algunos elementos de omnicanal ya sucediendo. En el año 20, en este periodo de tiempo, pues fue 100% nuestra participación. Hasta mediados de, ¿qué sería? Septiembre, octubre, empezamos a retomar el año pasado ya operaciones en tiendas físicas, y en el 21 ya estamos en una plataforma nueva, ya estamos cerca de los 20% de la participación del canal digital versus el físico, y pues ya vemos que el comportamiento va a seguir ahí, ¿no? Y ya con algunos elementos también de omnicanalidad, en donde la transacción es digital, pero todo sucede con el inventario y con las operaciones en las tiendas. Y bueno, la historia de que nos tiene aquí es justo la historia de motor de pago, ¿no? Para nosotros, la estrategia de tener un partner robusto como lo es Adyen, perdón, ha venido pagando con creces. Hemos venido trabajando con Eric y con su equipo, como bien comenta, desde hace más de 2 años. De repente con cosas no sexys,
que fue limpiar la casa, que fue estructurar mucho la arquitectura, meternos a cosas y a procesos que no teníamos conocimiento, pero creo que eso es parte de lo importante del mensaje que me gustaría darles. Pues hay que dejarse ayudar, ¿no? Con quienes son los expertos y nosotros como organización enfocarnos a lo que nos toca hacer, que es administrar bien al consumidor. Y entonces tenemos un crecimiento de tasa de aceptación del 10%, nuestra tasa de aceptación está bastante sana ya y vemos que ya no forma parte de un pain al momento de compra, sino ya mucho de lo que sucede ha sido porque venimos trabajando en esa limpieza, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado mucho, si bien a atender a los chicos malos, nos hemos enfocado mucho más a atender al cliente positivo, ¿no? Es buscar cómo sí atendiendo a ese que nos quiere jugar chueco, pero más blindando a la gente que sí nos quiere comprar bien, y hemos trabajado mucho con Adyen en la limpieza y en el aseguramiento de listas blancas, ¿no? Si un consumidor ya ha demostrado consistencia y lleva mucho tiempo transaccionando con nosotros pues hay que ponerlo y hay que limpiarlo y hay que quitarle cualquier fricción que pueda tener y por eso trabajamos mucho con las listas blancas. Lo otro es en el periodo específico de hot sale, cuando a lo mejor hay una transaccionalidad mucho más agresiva, una de las restricciones es la frecuencia de compra y entonces ahí la redujimos un poco para buscar que fluyera mucho más la transaccionalidad. Y pues por último, el uso de 3DS y las estrategias bancarias. Creo que también el ecosistema completo es el que está trabajando junto con nosotros y la autentificación de 3DS ayuda mucho, nos quita fricciones o coopera junto con los bancos y en específico también hay agendas por nuestra parte con la colaboración de cada uno de los bancos de asegurar que estemos en sintonía, en sincronía con también información que compartimos entre nosotros para asegurar que el cliente, tanto del banco como de nosotros, viva una experiencia sin fricciones, ¿no? Súper, súper. Y antes de entrar en las estrategias de ventas y marketing, ¿no? Para el hot sale, me gustaría como, vemos que hay mucha evolución en el e-commerce, en las ventas online, y me imagino que eso también, para que sea sin fricción y para que podamos también ver el reflejo en los ingresos en general, eso se va mucho por las tasas de autorización también, ¿no? Entonces, en línea con lo que comenta Sergio, Eric, ¿qué nos puedes comentar tú de las tasas de autorización a nivel general? ¿Hemos evolucionado con eso? ¿Cómo se ha comportado como cuando vemos a lo largo del tiempo? Es muy interesante la pregunta y teníamos una gráfica, si pueden regresar a ella, es la última gráfica de lo que estaba yo platicando, para ejemplificar el incremento en tasas de autorización. En 2020, claro, al mover todo el volumen a comercio electrónico, los defraudadores vieron una oportunidad para vulnerar no solamente a todos los retailers migrando sus estrategias de venta a .com, sino que también vulnerando a aquellos bancos emisores que tenían dificultades para optimizar sus estrategias antifraude. Es decir, aquellos emisores que no pueden autenticar a sus compradores, aquellos emisores que no han implementado estrategias más seguras, por ejemplo, como los wallets digitales para comprar en línea, y hay muchos otros ejemplos. Lo interesante es que después del pico de alta autorización que trajo la pandemia en 2020, hubo una contracción importante en la autorización bancaria. ¿Por qué? Porque los niveles de fraude aumentaron. Al ver esta oportunidad, los defraudadores vulneraron muchísimo y las pérdidas por contracargos fueron muy altas a mediados y el segundo semestre de 2020. Sin embargo, con comercios como InnovaSport hemos logrado mantener una tasa de autorización completamente atípica del comportamiento del mercado. Porque ustedes pueden ver ese valle en las tasas de autorización en 2020, que en 2021 se han mantenido y van en crecimiento. Y llegan a esta segunda edición, digamos, post-pandemia del hot sale, con números mucho más arriba de lo que anticipamos en este mismo periodo del año anterior. Y es justamente por estrategias como las que comenta Sergio, de acercamiento con los emisores, de autenticación de los usuarios, de control del fraude, que la tasa ha logrado seguir aumentando, y ahorita vamos a entrar más en detalle cómo logramos esto.
sin importar el comportamiento sistémico que es de las tasas de autorización a la baja por un tema de contención del fraude. ¿Qué estoy diciendo? El mercado en general disminuye sus tasas de autorización por la exposición al fraude en estos nuevos volúmenes de comercio electrónico desde 2020. Sin embargo, nuestra plataforma y nuestros clientes han logrado seguir optimizando en este escenario gracias a las diferentes estrategias que ahorita vamos a platicar. Pensamos que a nivel general la tasa de autorización ha ido aumentando año con año y estamos por arriba del mercado, principalmente por el tema de control de fraude y participación con otros actores del ecosistema como la banca emisora. Increíble. Me parece, eso veo como esencial, ¿no? Para toda la evolución del e-commerce en el mercado. Entonces, qué bien poder ver eso que hemos logrado junto a Innova Sport. Bueno, ahora un asunto, un tema que me encanta, que es las estrategias de marketing. Me gustaría, Sergio, si nos pudiera comentar un poquito cuáles fueron los insights y las estrategias que habéis utilizado para lograr los tan buenos resultados que hemos visto del Hot Sale. Gracias, Bruna. Pues haré mi mejor esfuerzo. Te recuerdo que la parte comercial no es mi fuerte, pero sí, nosotros un primer foco o lo que siempre como organización hemos buscado, pues es justo eso, impactar positivamente la vida de las personas a través del deporte y retarnos mutuamente a cómo podemos hacer que ese consumidor se mantenga activo o también en su ambiente fashion por medio de Invictus, ¿no? Y entonces, para Hot Sale, nosotros vemos que es la gran ventana de dos cosas. Uno, seguir potenciando nuestras marcas, pero lo otro es seguir potenciando, sí, el canal digital, pero voy a ser reiterativo y me vas a escuchar mucho durante la sesión, del ambiente digital omnicanal. O sea, de cómo vive el ecosistema completo y llevar al consumidor a que pueda entender los dos. Sin duda, Hot Sale es más patrocinado al canal específico digital, pero sí, nosotros siempre tratamos de que un ecosistema sea completo, ¿no? En ese sentido, nosotros buscamos ser la mejor opción y sin duda con un ambiente promocional, no quise meter aquí en detalle el número de promociones y tal, pero sí un ambiente promocional, entendiendo sobre todo la oportunidad, ¿no? Que había de adquirir mercancía que a lo mejor en otro periodo podría estar en un precio distinto, no un tema de saldos. Y ahí creo que es también una de las diferencias que nos gusta a nosotros como compañía. Nosotros por lo general tratamos de estar bastante frescos en nuestra propuesta de producto hacia el consumidor, ¿no? En lo específico del canal digital, pues el canal digital tiene un comportamiento distinto, no se soluciona con pendones fuera de tiendas o no se soluciona con un spot de radio, es mucho una administración de canales digitales que el equipo de Innovasport ha buscado potenciar mucho y en donde tanto los canales de paga como los canales orgánicos digitales es algo que nosotros seguimos enfocando a transaccionar muy bien y tener una captación mayor y sobre todo en la captación orgánica. Para nosotros el SEO es muy importante, en donde queremos que llegue a nuestro consumidor de una manera más orgánica y sobre todo más consistente. Aquí en específico, en el ambiente Hot Sale, tuvimos la oportunidad, de diferencia del 20, ya llegar con el lanzamiento de nuestro programa de lealtad, que se le llama Legends, y hicimos un Early Access el día sábado previo a Hot Sale, buscando aumentar un poco el scope o el periodo de Hot Sale sin dañar la experiencia pura de Hot Sale, sino motivar a seguir llevando a nuestro consumidor al canal digital. Y en medio del Hot Sale, pues, creo que lo que destacaría a nosotros es una promoción activa, o sea, estar constantemente midiendo lo que está sucediendo en el mercado. Son de los atributos que tienen los canales digitales, que te permite estar viviendo en tiempo real cómo están sucediendo las cosas y entonces ajustar, ¿no? Ajustar qué canal es el que se está moviendo mejor o qué canal es el que está teniendo un desempeño menor y tratar de atenderlo de esa forma y sobre todo también mucho foco a carro abandonado. En nuestro caso, hay una oportunidad ahí que tenemos importante de cómo pues esa persona que ya nos visitó, que a lo mejor se quedó ahí en la nada, pues ayudarle a que se anime a esos tenis, ¿no? Y pueda ser
deporte. Y también después no solamente en el tema de carritos, sino vuelvo a reiterar la consistencia del servicio, que a lo mejor más adelante profundizo, en asegurar que la experiencia de entrega, que cualquier incidencia la podamos atender bien, ¿no? Que va ligado con el tema de tasas contra cargos y demás. Y bueno, por la parte operativa, que es a lo mejor en donde me toca un poco más, pues ahí venimos desde hace mucho tiempo trabajando en tener una arquitectura y una infraestructura robusta en nuestros medios digitales y también en el ecosistema total. Venimos trabajando mucho en el look and feel de nuestras páginas, que sean en un ambiente móvil. Ya todo está diseñado 100% móvil. Todavía tenemos transacciones en desktop, pero la verdad es que todo está siendo móvil. Y entender cuáles son los puntos de fricción en el funnel completo, y hemos hecho distintas adecuaciones para que seamos una plataforma pues adecuada a lo que el consumidor nos está retando, ¿no? De ahí que traemos implementaciones de mejoras en PDPs, traemos implementaciones de mejoras en el search, logramos sacar algo, todavía no en su totalidad, pero para Hot Sale llegamos ya con algo de ratings and reviews sindicados por parte de nuestras marcas, que es algo que creo que es bastante positivo, y sobre todo también preparaciones de landings específicas, de PDPs específicos, tanto para Hot Sale como para productos que se están comercializando de manera directa por el equipo de marketing, y eso pues conlleva a las agilidades y las velocidades que estamos retando a nuestro equipo de desarrollo interno de adecuar nuestro ecosistema para que eso se lleve a cabo, ¿no? Por otro lado, no menos importante, todo el elemento de fulfillment. La estrategia de Innovasport ha sido mantener el fulfillment en casa, mucho por mantener esa consistencia de servicio. El equipo de fulfillment se ve por igual al equipo de tiendas y se desviven porque la experiencia sea adecuada, y los ves limpiando zapatos, los ves asegurando que si hay una incidencia no pase los filtros para que la entrega sea segura y adecuada a lo que el consumidor nos está demandando, y mantener una consistencia de entrega. Venimos en un ritmo de 3.5 días de entrega, si bien creo que hay oportunidad de seguirla llevando. Para nosotros, por una empresa que está desarrollándolo in-house, creo que es bastante positivo, y al día de hoy las entregas de Hot Sale prácticamente están terminadas, entonces pues creo que habla también de una flexibilidad que estamos teniendo para esa demanda. Y cierro con lo que comentaba hace rato con el tema de Legends, un programa de lealtad que nosotros estamos buscando que sea más robusto, que sea algo que realmente habilite a nuestro consumidor y lo lleve a un relacionamiento más a largo plazo con las marcas. Y yo algo que rescataría es que mucho de las suscripciones del programa de lealtad, el 50-60%, han sucedido en tienda física, pero transaccionan en digital. Entonces, una vez más, el ecosistema digital ahí va, y el mercado nos los está solicitando y nos está evaluando de una forma positiva. Y esto es más a futuro. ¿Qué vemos nosotros? Pues justo cierro con lo que te decía. Nosotros seguimos viendo que la conversación de e-commerce no es una conversación independiente a la conversación del canal tradicional. Nosotros necesitamos digitalizar la experiencia, digitalizar el ecosistema completo del consumidor, porque el consumidor hoy entra a un TikTok, revisa algo, entra a la página, puede revisar algo, se educa en una tienda porque lo quiere ver físicamente, y a lo mejor lo transacciona, vete a saber de qué forma, ¿no? Entonces ya es un ambiente que va y viene de distintas formas, y para nosotros lo importante es que across los distintos puntos de contacto del consumidor mantengamos la misma consistencia. Eso es algo de repente que mi jefe me reta a que todo tiene que ir rápido, pero yo le hablo mucho de ir consistente, y que lo que vaya subiendo en una manera adecuada. Y de ahí que sí vemos que la participación de e-commerce siga manteniéndose ahí, pero como, insisto, como un ecosistema. Nuestro target al 2026 es que ronde los 30% de participación, pero creciendo la base completa, ¿no? Creciendo también el canal digital, y sobre todo que viva de un ecosistema completo. Ya tenemos ciertas operaciones de envío desde tiendas, o sea que se comercializa vía el canal digital, pero el inventario no es un almacén, el inventario es el de tienda. Entonces eso nos lleva a esa evolución omnicanal, y también que si bien la transacción sucede en digital, mucha de la interacción sea en tienda física, devolución, entrega, atención, y entonces volvemos a cerrar el círculo completo, y son de los trabajos hacia adelante con Adyen de cómo
seguir incrementando la participación del servicio de autenticación en el ecosistema completo, también en el punto de venta físico, ¿no? De ahí, muy enfocados en la experiencia del journey completo, como comenté. El tema de fidelidad, que realmente no nomás sea una suscripción, sino que realmente tengamos capacidad de tener un engagement, cuidando evidentemente los datos y siendo muy consistentes con el manejo de la data del consumidor, pero que podamos anticiparnos de alguna forma a sus necesidades y ofrecer la experiencia adelante o personalizada lo más posible en tienda física y en el canal digital. Y en algo muy puntual para el canal digital, como comenté al inicio, la generación de más consistencia o más crecimiento en los canales orgánicos de digital. Increíble, Sergio, es un trabajo increíble. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el consumidor tiene que estar en el centro, ¿no?, de la estrategia y que las empresas tienen que ofrecer cada vez más una experiencia omnichannel para ellos. Y creo que Innova Sports lo está haciendo súper bien. Y no soy solo yo, Sergio, que tiene esta impresión. De acuerdo con una encuesta que hicimos con consumidores de Latinoamérica para revisar sus patrones de consumo en la nueva normalidad, 91% de los latinoamericanos cree que las empresas minoristas que comenzaron a vender en línea durante la pandemia deben continuar haciéndolo, mismo con las tiendas abiertas. Entonces, ellos quieren tener la experiencia, quieren tener acceso a todos los canales y esperan también la misma flexibilidad que han tenido en este momento con beneficios como recogida en tienda, que es un poco de lo que has dicho de cómo las tiendas también como una oportunidad de centro de distribución y todos los demás, ¿no? Entonces, es lo que dicen también las encuestas y todo lo que estamos viendo del mercado. Y bueno, y ahora en el caso de Adyen, Eric, ¿cuáles son los insights que has visto y que vemos, ¿no?, de los usuarios que hemos encontrado dentro de los resultados presentados que podemos recomendar para la industria del e-commerce en México? Hablaba Sergio de cosas muy, muy interesantes, que conectando los puntos y conociendo todo el contexto hacen muchísimo sentido y tienen mucho más impacto que sonar simplemente a palabras o más bien nociones muy recurrentes en la industria del comercio electrónico. Por ejemplo, el tema de poner al cliente en el centro de la ecuación. Poner al cliente en el centro de la ecuación se oye muchísimo en la industria. Todo el mundo está hablando de que van a poner al cliente en el centro de la ecuación. Sin embargo, si no existen las herramientas y sobre todo la estrategia y la consistencia, como decía Sergio, para lograr esto, es una idea que se queda simplemente en el tintero. Si digo, puedo servir a mi cliente y voy a poner a mi cliente en el centro de la ecuación, pero no le puedo devolver su producto porque me genera un problema en mi inventario. No le puedo dar su producto en una tienda distinta porque me genera un problema de fulfillment, un problema de logística. No le puedo hacer una devolución en tienda porque entonces le pego a la contabilidad del canal digital. Tengo este problema y realmente son mis procesos operativos, mi tecnología, la que rige cómo sirvo a mis clientes y no de la forma contraria. Mi cliente y sus necesidades las que rigen al negocio, caemos en un vicio, ¿no? Y aunque se diga, yo pongo a mi cliente en el centro de la ecuación, realmente no es el caso, porque tus procesos, tus obsolescencias, las limitaciones de tu estrategia y de las herramientas digitales para cumplir esa estrategia son las que rigen cómo sirves a tu cliente, ¿no? Y ahí vienen las insatisfacciones que se han comentado muchísimo en la época de la pandemia, de compré y me entregaron 100 días después, nunca pude devolver en tienda, nunca me hicieron ni devolución, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, Innova Sport lo ha hecho increíblemente bien, lograron capitalizar la oportunidad de 2020 siendo, como dice Sergio, muy consistentes, muy consistentes en la manera de servir a sus clientes. ¿Cómo logras esa consistencia? A través de un factor que también mencionó Sergio, que es muy interesante, que pone el principio de hacer todo in-house, tener el conocimiento in-house, controlar el fraude in-house, controlar el proceso de fulfillment in-house. Y eso te permite ser muy consistente, porque no hay partes de ningún proceso, no hay partes de ninguna
ningún eslabón de la cadena de valor depende de un tercero o depende de la visión que tenga alguien más para servir a tus clientes. Si yo no soy quien entrega, si yo no soy quien supervisa el proceso de fulfillment, dejamos de tener esta coherencia en la forma en la que atendemos a nuestro cliente. Y en el mismo sentido, el equipo de InnovSport ha aprendido de nuestra tecnología de pagos. Antes de cara a 2020 contrataron a un oficial de riesgo para hacerse responsable y tener conocimiento absoluto de la estrategia de pagos, ¿no? Y tener dominio, aprender con nosotros, aprender de nuestra tecnología, aprender de nuestros consultores y con eso capitalizar el esfuerzo y sobre todo alinear nuestros esfuerzos con la visión de servir a los clientes de InnovSport. Para que en el largo plazo nosotros como partners de InnovSport, aprendamos más la filosofía que tienen de servir a sus clientes y ellos aprendan la filosofía de nuestra plataforma y nuestra tecnología para mejorar la captación a través de pagos y convertir a pagos en un revenue driver, ¿no? No en una parte de la operación que genera fricción, que genera pérdidas por contracargos, sino realmente una parte, un componente estratégico de la venta a través del canal digital y la visión del comercio unificado que en algún momento podremos explorar, que es servir no solamente a través de .com, sino también a través de tienda física en terminal punto de venta. Pero para ejemplificar mejor todas estas nociones de consistencia, la anticipación en la toma de decisiones basada en datos, identificar los dos canales de venta como un solo canal o un canal unificado, voy a platicar de 6 acciones que nos lograron un incremento sustancial en la tasa de autorización versus el hot sale de 2020. Lo que ven son, del lado izquierdo, la tasa de autorización de hot sale 2020, 52%, y lo que ven del lado derecho es la tasa de autorización que logramos en hot sale 2021. Es una autorización neta, es decir, absolutamente todas las transacciones que se procesaron versus todas las transacciones que se autorizaron. No es una tasa de autorización basada en órdenes o basada en clientes o basada en tarjetas procesadas. Es realmente una autorización neta de todas las transacciones operadas. En 2020 teníamos un alto nivel de fraude sistemático. Había muchos defraudadores intentando abusar de esta oportunidad de la pandemia, targeteando o más bien poniendo como objetivo a comercios como InnovSport. Por eso había más volumen de transacciones procesadas, porque había más intentos fraudulentos. Sin embargo, en 2021 es claro, y los datos nos muestran, que ese fraude sistemático ha salido de comercios como InnovSport. Es decir, cada minuto que el defraudador pierde en intentar robar la mercancía de un comercio como InnovSport es un minuto que no está dedicando a otros comercios que son más vulnerables. Entonces es muy satisfactorio ver que cuando menos nuestro comercio InnovSport ya no es el objetivo de fraude principal de quien se dedica a esto en México. Y hablando de las acciones, la primera, y es súper importante, habla mucho de lo que ha logrado Sergio con todo el equipo, es hacer partnerships y utilizar tecnología digital para servir a un mismo propósito. Nosotros tenemos muchos datos de pagos, tenemos muchos datos de la red de pagos, de el comportamiento de los emisores ante el fraude, tenemos muchos datos del comprador en cuanto al fraude o del defraudador. Son datos que recibimos de las plataformas tecnológicas de InnovSport y que combinamos además con otro partner de InnovSport que nos está ayudando mucho a identificar a estos compradores o defraudadores cuando no los conocemos. Ese primer 3% que ven en la columna 1 lo hemos logrado al hacer sinergia con este otro partner de InnovSport. Es una sinergia tecnológica, es compartir datos entre ambas plataformas para ser muy asertivos en la identificación de un comprador legítimo que es nuevo, no lo conocemos, pero es un buen comprador, que tiene una buena tarjeta, un correo electrónico válido, etcétera, etcétera, versus un claro defraudador. Alguien que está utilizando datos robados, no solamente de tarjetas, sino también datos personales robados para lograr un fraude en comercio electrónico. Ese 3% de aumento en la tasa de autorización lo hemos logrado al ser más asertivos. ¿Qué quiero decir con esto? Identificar más rápido y eliminar esta zona gris más rápido en la estrategia de pagos de InnovSport. Nos damos cuenta
en un periodo de tiempo más corto, este es un defraudador utilizando tarjetas robadas de Colombia, utilizando tarjetas robadas quizá de México, enviando una dirección fraudulenta, pero porque combinamos la información de pagos, de payment data que nosotros tenemos en nuestra plataforma, con la información transacción, digamos, o precompra que tiene InnovaSport y su otro partner para prevenir el fraude. ¿Qué es esa información? ¿Cómo es su correo electrónico? ¿Cómo son los datos de su compra? ¿Qué nivel de confianza tenemos sobre ese comprador? Esta información viaja entre ambas plataformas de manera que nosotros retroalimentamos la estrategia con toda la información o datos de pago que tenemos y ellos retroalimentan nuestra estrategia con otra información que nosotros no conocemos, como el correo electrónico y el comportamiento anterior de un cliente. Esto nos ha logrado ser muy efectivos para eliminar esta famosa área gris, que es cuando no sabes si este cliente de la primera vez que ves este cliente en el canal.com es un cliente legítimo o un cliente fraudulento. En el punto 5, y ahorita me voy a saltar directamente hasta el punto 5, vemos un incremento del 5% aproximadamente en la tasa de autorización por una estrategia que comentó Sergio, súper interesante. Y habla de la consistencia, pero además de la visión in-house, de tener el conocimiento in-house, de tener el expertise in-house para realmente capitalizar todos los esfuerzos. InnovaSport consolidó un equipo de digital, pero además consolidó un equipo especialista en pagos, gente que tiene mucho conocimiento del fraude, pero además mucho conocimiento del ecosistema. Y este equipo está teniendo acercamientos con la banca emisora para mejorar la tasa de autorización. Pero este acercamiento es muy asertivo, porque este acercamiento, primero, es bajo la filosofía de enfoque, es decir, quién es mi principal emisor, quiénes son las tarjetas que más proceso dentro de mi e-commerce, en donde puedo tener más impacto si optimizo, ¿no? Si optimizo con este emisor, puedo ganar más si optimizo con el emisor que proceso más pequeño. Esa estrategia ha sido muy buena porque esas interacciones también son de mucha calibración y son iterativas. Es decir, una calibración bisemanal con el emisor para entender cuáles son las estrategias del emisor para controlar el fraude. De manera que nos dan información muy valiosa de, señores, están enviando las transacciones de cierta forma, pero ya no lo vamos a hacer así para todo lo que es wallet, por ejemplo. Ya no quiero que me envíen transacciones de cierta manera porque todas esas transacciones son de las tarjetas digitales que ofrezco a través de mi aplicación bancaria, por ejemplo. Tener esa comunicación constante, me refiero a que no es una sola vez o una vez al año, sino que cada vez que se encuentra un área de oportunidad hay una comunicación continua con ese emisor, nos ha permitido avanzar muchísimo en la estrategia con InnovaSport. Y es un ejercicio que está haciendo InnovaSport, es el comercio quien tiene un oficial de riesgo que, claro, asistido por nuestros especialistas, nuestros consultores y especialistas en fraude, puede no solamente ir a dar información muy relevante al emisor, sino también accionar lo que el emisor nos está pidiendo. Accionar y ser muy, muy coherentes, tener esa consistencia la que Sergio hablaba. Déjenme, estos son los dos grandes puntos, el 1 y el 5, que han logrado un 8% en total de aumento en la tasa de autorización. Si me voy a los pasos intermedios, el 2, 3 y el 4, este primer aumento de la columna 2, el 4%, habla de un servicio que tenemos también con InnovaSport y una sinergia muy particular que hemos logrado a través de este servicio, que es la gestión de la estrategia de fraude. La gestión de la estrategia de fraude es algo que no se puede delegar a un tercero. Y habla mucho de la estrategia que platicaba Sergio. No puedes delegar a un tercero el proceso de fulfillment, de la misma forma que no puedes delegar a un tercero el manejo de tu estrategia de fraude. Ese tercero que maneja tu estrategia de fraude es un copiloto, pero el piloto de la estrategia es InnovaSport. Nosotros damos el conocimiento, damos la información, el expertise que genera procesar para muchos comercios en la misma vertical. Sin embargo, quien conoce las promociones, quien conoce las campañas, quien conoce los productos, quien conoce el proceso de fulfillment de InnovaSport es InnovaSport. Entonces, con esto son iteraciones semanales con las cuales ajustamos la estrategia de fraude y hemos logrado un 4% de incremento en esa tasa de autorización. En la columna 3 ven la personalización de la estrategia de 3D Secure.
3D Secure, o para poner a todos en contexto, es cuando compras en internet y te aparece una página de tu banco que te dice: Eric, vemos que quieres comprar, por favor te va a llegar un mensaje de texto, introduce un código, a través de un mensaje de texto, introdúcelo aquí o valida tu correo electrónico. Esa es una autenticación que hace el emisor. Sin embargo, si tú habilitas esa autenticación para todas tus transacciones, muchas veces baja tu tasa de autorización en lugar de aumentar, como lo vemos en la columna 3. Nosotros logramos un aumento porque hemos sido muy precisos en qué tipo de tráfico enviamos a 3D Secure. ¿Cuáles son las características de la tarjeta, de la dirección de envío, del código postal de envío, del correo electrónico del comprador, de más de 50 puntos de datos que nos permiten decir: este es dinero que puede ser legítimo o ilegítimo? No lo voy a tirar, no voy a cancelar la transacción porque estoy dejando dinero sobre la mesa, pero no voy a asumir el riesgo de una pérdida por contracargo. Entonces voy a habilitar la autenticación con el emisor. Voy a darle oportunidad al emisor de que autentique a su cliente, a su tarjetaviente, y con eso estemos todos seguros. El dueño de la tarjeta, el emisor, el comercio y la red, de que estamos haciendo una transacción segura. Esto es 3D Secure dinámico, y la estrategia ha sido muy precisa con el equipo de Sergio al determinar esto. Y déjenme poner un ejemplo importante con las transacciones internacionales. Normalmente los comercios que son muy vulnerables al fraude tienen la estrategia de eliminar todas las transacciones internacionales, apagar todo lo que se quiera comprar con tarjetas no emitidas en México, simplemente lo rechazamos. Cuando empezamos a trabajar con Innovesport, recibían información de más de 50 países muy raros, porque el fraude sistemático estaba instalado aquí. Sin embargo, la estrategia no fue apaga y no proceses tarjetas internacionales, sino entiende qué tarjetas internacionales son legítimas, entiende dónde están los compradores legítimos de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, y tiene esa granularidad para la toma de decisiones. Entonces, es un trabajo de mucho análisis de datos, es mucho trabajo de acercamiento entre los partners para poder identificar y avanzar muy rápido con esto. Y la cuarta columna o la cuarta estrategia habla también de este histórico, de este análisis histórico del comportamiento de ciertos datos. Por ejemplo, si vemos que algún tipo de tarjeta está empezando a ser muy utilizada, investigamos por qué. ¿Por qué de repente esta tarjeta, que ha tenido muy pocas ventas históricas, una tarjeta de un BIN, de un banco pequeño, de la noche a la mañana empieza a tener muchas ventas? ¿Qué está ocurriendo? ¿A dónde estamos enviando esos productos? ¿A qué códigos postales? ¿Con qué direcciones de correo electrónico? ¿Qué reglas están disparando para esa tarjeta? Y con mucha agilidad podemos identificar y anticiparnos. Hablaba Sergio hace rato de la anticipación a través de los datos. Los datos nos permiten tomar decisiones muy rápido, más rápido. El objetivo es hacerlo más rápido que los defraudadores para lograr mitigar cualquier cosa antes de que suceda. Lograr mitigar el fraude antes de que efectivamente deje pasar muchas ventas en una tarjeta o en un grupo de tarjetas que están comprometidos y me doy cuenta 3 o 4 semanas después cuando recibo el contracargo. Al contrario, la estrategia con los oficiales de riesgo de Sergio es anticiparnos y decir: hey, este es un comportamiento anormal, cambiemos las reglas, iteremos en la estrategia fraude para poder mitigar eso. La última columna, ese menos 10%, es lo único que va en contra de todo lo que he estado platicando, ¿no? ¿Qué es ese menos 10%? Pues, sorprendentemente y contra todas las predicciones, este año en Innovesport el rechazo bancario no disminuyó en Hot Sale. ¿Qué quiere decir? Que los bancos emisores, históricamente en Hot Sale, han relajado las reglas de control de fraude de su lado. Es decir, autorizan más transacciones. Son más laxos en el control de fraude. Esto hace que naturalmente la tasa de autorización aumente. Sin embargo, por lo ocurrido el año pasado, la banca ha sido mucho más cautelosa en esta edición del Hot Sale. ¿Qué significa eso? Que la banca ha puesto un freno a ciertas categorías de comercio, como las de Innovesport, que son categorías de muy alto riesgo. Sus productos son muy atractivos para el mercado secundario, de manera que estas categorías, al contrario a otros años, han mostrado un decremento en la autorización bancaria. Los bancos están siendo más cautelosos. Entonces, si no hubiéramos implementado todas las estrategias de la una a la quinta estrategia durante más de un año de iteraciones continuas con Innovesport, la autorización de este año en Innovesport hubiera sido más baja que Hot Sale 2020. Porque los bancos están siendo más cautelosos, los bancos emisores más cautelosos
con esta categoría. Sin embargo, al tener esta consistencia y al ser muy precisos en la estrategia fraude, vamos a contribuir a dos cosas. A cambiar la percepción que tiene la banca y el ecosistema de comercios como InnovaSport, que están tomando las acciones correctivas y preventivas necesarias para tener menos del 0.5% contracargo. Y por otro lado, demostrar lo que decía Sergio, que no es un trabajo de una sola parte de la ecuación, no es un trabajo del comercio o un trabajo del tarjetaviente o un trabajo de los proveedores de servicios de pagos, es un trabajo conjunto entre todas las partes del ecosistema para lograr avanzar en cuanto a tasas de autorización en el mercado mexicano. Y eso es un aprendizaje muy bueno porque no solamente sirve a los propósitos de InnovaSport, sino a los propósitos de todo el ecosistema de pagos y la economía digital en México. Porque no es delegar toda la responsabilidad al banco emisor, que los bancos emisores aprueben más. No es delegar toda la responsabilidad a los proveedores de servicios de pago y hacer una caja negra que se encargue a bien de la estrategia de pagos y de fraude. No, es una participación conjunta y una sinergia estratégica que ha logrado los resultados que nuestro cliente InnovaSport tiene este año, y estoy seguro que vas a continuar en las siguientes ediciones de Hot Sale. Son unos verdaderos campeones de Hot Sale porque... y sobre todo de la economía digital, porque han logrado conjugar todo lo que se ha venido hablando en los últimos 3 años en comercio electrónico en México. ¿Y cómo lo han logrado conjugar? A través de tecnología, a través de personas y procesos que están 100% enfocados a una estrategia digital, poniendo al cliente en el centro de la ecuación, como ya platicábamos anteriormente. Si me permites complementar, Eric, o construir un poquito Claro, sobre esto, creo que mucho del foco no ha sido una estrategia de prevención de fraude, más bien ha sido una estrategia de asegurar una buena y segura experiencia de compra, que pareciera que es lo mismo, pero no necesariamente. Entonces, es el foco al positivo, ¿sí? Es el foco al desarrollar, que el que quiere comprar lo pueda hacer bien y de una forma segura, y lo otro solito cae, ¿no? Y en ese sentido, creo que algo en lo que también hemos trabajado mucho, nosotros al final las formas de pago siguen estando ahí, las formas de pago en conveniencia, las formas de pago inclusive en nuestra tienda física, por medio de un SPAY, siguen estando ahí, pero sin nosotros tocarlas, los pagos digitales han ido aumentando. Y un poco en lo que hablas de este tema de ecosistema, creo que ahí es en donde necesitamos enfocarnos como ecosistema, no en la digitalización de la banca, sino en asegurarlo ya digitalizado, siga siendo bien, siga siendo robusto y solo se va digitalizando el mercado. Y creo que para muestra mucho de lo que nos platicas acá, ¿no? Totalmente de acuerdo, Sergio, y permíteme complementar porque es muy buena tu observación. Lo que ha hecho InnovaSport es conocer a su cliente legítimo, para que por contraste identifique mejor al defraudador. Es decir, entre mejor y más enfoque hay en los datos para servir al cliente, para que el que quiere comprar legítimamente lo pueda hacer en la primera iteración, naturalmente los malos compradores, los comportamientos atípicos salen a la superficie. Eso es súper evidente. Y el segundo punto que comentabas, Sergio, es súper importante también, porque todo este conocimiento, toda esta estrategia digital tiene el efecto que comentabas, es decir, la participación de pagos digitales a través de tarjeta de crédito y débito aumenta. Pero eso es un reflejo de lo que estamos comentando, es decir, la intención de compra es a través de la simplicidad y la conveniencia de ingresar tu tarjeta y dar clic en pagar. Cuando eso no funciona, cuando tengo un código de rechazo, cuando la estrategia de fraude no es precisa porque no me reconocen como cliente legítimo, voy a los canales alternativos, que es pagar en caja, utilizar algún método offline. Sin embargo, al ir mejorando la estrategia de pagos digitales, como bien comenta Sergio, el share de ese segundo recurso, el recurso alternativo para pagar offline, disminuye con el tiempo. Y esta tendencia de datos también lo vemos en nuestros comercios, no solamente en InnovaSport, y es un reflejo de que están teniendo, es el reflejo para mí más claro de que están teniendo éxito en su estrategia digital de pagos. Genial, Eric, Sergio, muy bueno. Y veo como, por ejemplo, Sergio ha presentado toda la estrategia de marketing y comunicación ahí para atraer, ¿no?, los clientes y tenerlos listos. Y lo que no podemos hacer es que al final, cuando ya estén listos y quieran pagar, hacer la compra, se queden ahí y no puedan hacerlo. Entonces, la experiencia y todo esto de
de que has presentado ahí, Eric, es muy importante, y creo que también lo que me deja muy contenta es ver que más de todas las informaciones y los puntos de mejorías ahí de rendimiento que hemos visto, es ver también cuánto trabajar juntos entre el partner de pago y el merchant se puede aportar grandes beneficios a la empresa. Y es eso lo que creemos en Adyen, y es para eso que trabajamos. Entonces es genial, es muy bien ver esta alianza, ¿no? Y bueno, como ya estamos ahí justos con el tiempo, con todos estos insights e informaciones, damos por terminado la sesión de mesa redonda, pero quiero abrir ahora, dar la oportunidad también a que la gente pueda preguntar y hacer sus preguntas, ¿no? Y os quiero también agradecer mucho por el tiempo, por estar aquí con nosotros hoy. Y es eso. Muchísimas gracias y damos paso ahora a la sesión de Q&A. Para todos los periodistas que tengan alguna pregunta, por favor pónganlo en la sección de preguntas y respuestas para nosotros poner un orden y poder responder todas las inquietudes. También, Salvador, por temas de tiempo, si es conveniente también que levanten la mano y podemos ir asignando el micrófono si también funciona esa dinámica. Claro. Tenemos a Liliana Corona de Business Insider. Listo, ahí está. Gracias, buenos días. Me gustaría saber si Adyen tiene alguna estadística de cuántas veces en general en México se intenta cometer algún fraude que tengan registrado, si tienen alguna estadística al respecto. Gracias. Perdón, Liliana, estaba en mute. Sí tenemos datos y son muy consistentes con lo que reporta la Asociación Mexicana de Venta Online, los cuales indican que de cada 10 transacciones de comercio electrónico en México, 4 son de fraude potencial. Se hacen con información comprometida de tarjetas o con la intención de mala intención de un comprador de defraudar al comercio. Esa es la estadística general. ¿Qué quiero decir con esto? Que si empezamos a transaccionar en un comercio sin ninguna estrategia de fraude, simplemente se abren el canal digital a cualquier consumidor o a cualquier defraudador que quiera comprar ahí, la muestra será que 4 de cada 10 transacciones son de fraude potencial. Es muchísimo. ¿Y cuántas de estas transacciones se logran evitar con éxito? Es decir, ¿cuánto dinero están ahorrando para que no caiga pues justamente en estos compradores que con mala intención? Lo primero que hay que hacer es limpiar la casa, como decía Sergio, asegurarte que tu estadística cambie, ¿no? Cuando empiezas a transaccionar tienes 4 de 10 que son posibles defraudadores. Lo que hay que sacar es a esos 4 o son a esos 4 y esa es la estrategia de optimización. Un comercio optimizado en México, muy bien optimizado en México, puede llegar a tasas de autorización de entre el 85 y 90%, es decir, que 9 de cada 10 compras sean legítimas, con menos del 0.3% de contracargos o 0.5% de contracargos. Es decir, que menos de una compra de cada 100 compras se hagan un contracargo, o se haga una pérdida por contracargo. Claro, para llegar a este punto hay que tener una estrategia de optimización como la que comentábamos, pero sí se puede subir del 60% de aprobación o intenciones de compra con una estrategia como esta. Gracias. Hola, buenos días. Les saluda Aldo Rafael Gutiérrez del Financiero. Un gusto poder estar con ustedes. Y mi pregunta sería muy sencilla.
Con la reanudación y la activación de las actividades comerciales usuales antes de la pandemia, ¿no disminuirá el comercio electrónico? Es decir, hubo un aumento muy considerable el año pasado, evidentemente por el cierre de los comercios, pero ante la apertura de estos, ¿no disminuirá? Y si se tiene pensado esa disminución, ¿cuál sería el porcentaje de eso mismo? Gracias. Es muy buena pregunta, Aldo, y creo que la respuesta depende mucho del análisis de datos y cómo se hace el análisis de datos. Si se analiza por vertical, en particular en Hot Sale, el 80-90% de los participantes son retail, se puede ver un decremento, pero muy, muy poco significativo en los volúmenes de venta en esta temporada de Hot Sale versus 2020. ¿Por qué? Por lo que ya explicamos, ¿no? El año pasado no teníamos nada más que hacer que comprar en línea como entretenimiento. Ahora hay más alternativas. Por eso decía yo, si se analiza no solamente el sector retail, sino otras verticales, el volumen de comercio electrónico sigue en crecimiento este año. ¿Por qué? Porque ahora las ventas, por ejemplo, que no se concretaron en el sector de retail, se están concretando en el sector de hospitality y travel, ¿no? Entonces, esto explica un poco cómo se van compensando entre verticales los volúmenes. Por eso, si me hablas o la pregunta sea en el contexto de retail, claro, las ventas online apenas lograron los resultados del año pasado. Creemos que con un fraude menor, pero si hablas de otras verticales, las ventas han sido mucho mayores que el año anterior. De manera que el resultado global entre todas las verticales que participaron en Hot Sale es mayor que el año anterior. Okay. En el caso específico de Nova Sport, si te sirve la información, nosotros hemos visto que ha llegado a una nueva base, ¿sí? O sea, lo que nos trajo el año pasado, ya hay una base orgánica pura. Como te comentaba, ronda los 20%, sí es variable dependiendo de temporada, o sea, como está sucediendo en términos comerciales, pero sí se mantiene ya en una base del 20%. Tiene distintas ejecuciones. En el caso de Innova Sport, luego vemos más en cara a aumento de tallas o aumento oye, no lo tengo en esta tienda, pero te lo transacciono en línea y te llega. O sea, sí tenemos ese endless aisle. Y en el caso de Invictus, sí tiene una participación inclusive mayor que Innova Sport el canal digital, mucho por lanzamientos que salen exclusivos en canales digitales y la gente está yendo y optando por ese producto. Y lo que vemos también es que si bien Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara ya están en una base muy consistente, vemos una penetración mayor del canal digital en lugares fuera de esas macrociudades y en donde tengamos o no tiendas, empieza una penetración mayor también del canal digital. Entonces, en nuestro caso sí vemos que hay una base orgánica pura y que tiene un desarrollo todavía por generar. ¿Y se tiene estimado ese desarrollo? Es decir, ¿saben insisto, estiman cuál será ese crecimiento y a cuánto tiempo será? Nuestro target al 26 es del 30% el canal digital. ¿A 2026, perdón? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, qué amables y buen día. Gracias, Aldo. Roberto, creo que estás en mute. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Una pregunta. Hablan que la tasa de aceptación de los pagos creció prácticamente de 10 puntos a 60%. ¿Cómo está en comparación con otros países? ¿Qué está pasando en este punto en otros países para hacer un comparativo? ¿Y qué es lo que ha pasado que ha hecho que se incremente esta aceptación? La aceptación en otros países y que tienen ecosistemas de pagos digitales más maduros es más o menos arriba del 95%. Se asemejan mucho a las tasas de autorización del canal de venta tradicional en punto de venta. En México todavía hay un camino para llegar a esos niveles de optimización y es principalmente por barreras tecnológicas.
es decir, que nos permitan compartir más datos entre los participantes de la red de pagos, que permitan controlar el fraude de manera más efectiva también, porque desafortunadamente ahorita la regulación o la forma en la que operativamente trabaja la red de pagos en México no favorece el control del fraude, ¿no? Hay ciertas cosas en México que no funcionan bajo los marcos internacionales, por ejemplo, de manejo de información de datos de tarjeta, que comprometen mucho la seguridad y que no permiten aumentar. A tu pregunta, ¿qué es lo que no permite que México esté como el resto del mundo? Es el control del fraude. El control del fraude de comercio electrónico es lo que sigue creando las barreras más importantes para que todos los compradores digitales o todas las transacciones digitales en México se puedan reconocer como legítimas, ¿no? No existe la tecnología para poderlo hacer. Y en aras de controlar el volumen fraudulento, pues naturalmente las tasas de autorización se comprometen, ¿no? Las tasas de autorización disminuyen por la cautela que tienen los participantes del ecosistema en no perder transacciones por contracargo, porque a nivel operativo hay muy pocas herramientas regulatorias, muy pocas herramientas de procedimiento para defender una transacción de comercio electrónico. Entonces, pues, este miedo a la pérdida es lo que más compromete las tasas de autorización, y la apertura tecnológica es lo que más compromete los servicios disponibles y las tecnologías disponibles en México para poder llevar la operación a un nivel como ocurre, por ejemplo, en Reino Unido. Reino Unido es el país más desarrollado en cuanto a comercio electrónico y tiene tasas de autorización por arriba del 95-98%. Oye, Eric, ¿y qué tipos de negocios son los que tienen el nivel más bajo de tasas de autorización? Supongo que grandes empresas como Amazon, como Mercado Libre, pues tienen todo más optimizado. ¿Cuáles son los negocios o qué tipo de empresas son los que han visto que tienen más fallas o más problemas? Los que reportan mayor número de contracargos. Aquel comercio que no tiene una buena estrategia de limpiar su tráfico, y lo tomo desde la perspectiva que decía Sergio, ¿no? No envía tráfico legítimo a la red, tienen los peores resultados, porque lo que impacta es que hay muchas reclamaciones por parte de los tarjetavientes por operaciones fraudulentas que hacen que naturalmente el banco emisor reduzca la tasa de autorización o qué tantas transacciones aprueba provenientes de un comercio. Entonces, si me preguntas quiénes son los comercios más afectados, aquellos comercios que tienen más fraude. Y los comercios que logran optimizar y reconocer a sus clientes como InnovaSport y enviar tráfico muy limpio a la red y contener todo lo que es fraude, ni siquiera en el proceso de pago, sino fuera de su tienda, son los que están teniendo una tasa de autorización mucho mayor y logran salir de este escenario por defecto de tener 4 de cada 10 transacciones como fraudulentas. Y regreso mucho al punto de Sergio, ¿no? Este salto, este escalón que se dio después de la llegada del COVID, se ha mantenido para los comercios que han sido exitosos, han mantenido este volumen y este nuevo baseline de ventas online por qué tan efectivos están siendo al servir a sus clientes en el canal digital, ¿no? No es el mismo caso para todos los comercios. Hay comercios que vieron un pico y al tener problemas de insatisfacción del cliente, al no poder cumplir las expectativas, han visto un decremento y este año no tuvieron los mismos resultados que en wholesale del año pasado. Sin embargo, los comercios exitosos pues, lograron capitalizar y mantenerse. Ya están en otro escalón, que la verdad ese escalón son ventas y volúmenes que no esperábamos en México, sino hasta 2023-2024, de acuerdo a nuestra proyección de crecimiento orgánico. Ok, gracias. Gracias, Roberto. Tenemos a Alejandra Rodríguez, que es del Financiero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días del Financiero de la sección de empresas. Quería preguntarle a Sergio, ¿cuáles son las localidades que encontraron que había una demanda por productos de InnovaSports, pero no tienen una tienda? Y si está en planes crecer también en tiendas físicas o se quedarán concentrados únicamente ya en el comercio electrónico. Esa sería una pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que es una muy buena pregunta. Las estrategias de crecimiento
en paralelo vía los dos canales. La estrategia de tiendas, sin duda, con COVID ha recibido un ajuste y ya hay localidades, hay tiendas en específico que se están evaluando su continuidad, pero sin embargo, en la generalidad de las 200 tiendas que tiene el ecosistema, 40% de ellas en Invictus, hay una sanidad de tráfico y hay una sanidad de transacción. Entonces, la verdad es que pocas vemos que se vayan a tener que limpiar. Y sí hay una estrategia de seguir robusteciendo la presencia de Ciudad de México. Ciudad de México todavía tiene un alto potencial. Guadalajara vemos que es todavía una ciudad y el estado en su completo donde vemos un alto potencial. Y están todavía, no te lo puedo compartir a ciencia cierta, pero el Pacífico mexicano hay oportunidad por allá en donde podemos hacer algo. Regiones como el Istmo, en donde todavía podemos también seguir profundizando. Ahí son espacios en donde vemos que hay una demanda actualmente ya de nuestros productos vía el canal digital y lo queremos robustecer con una presencia también física y redondear nuestra participación con el consumidor, ¿no? ¿Cuántas tiendas físicas tienen? Y esta parte que mencionas de rentabilidad, ¿cuántas están considerando limpiar? Son 200 tiendas, de las cuales 60 tiendas son Invictus y el resto es InnovaSport y un par de tiendas que estamos en un banner que están desarrollándose que se llama Overtime, que son 5 tiendas aproximadamente. Y Culto, que es un banner 100% digital, nació a inicios de años, enfocado 100% a fútbol. Estamos ahí todavía desarrollándolo, pero creemos que tiene un potencial en el canal digital lo específico de fútbol, más un elemento de nicho. Y de las tiendas no te puedo compartir esa información, lo siento. Ok, no te preocupes. Y no sé para ustedes, en varias categorías, pues la gente dejó de comprar, ¿no? Porque pues estabas encerrado y prácticamente tus tenis casi no los usaste y este tipo de cuestiones que nos mantuvieron a todos en casa y que en el ejercicio, en el hogar, pues creo que algunos aditamentos se desgastan menos. ¿Ustedes vieron alguna baja en la venta de algunos productos que este año ya se esté recuperando y esté despuntando? La verdad es que no. O sea, te diría tenis blancos de niños, sería lo más específico que te pudiera dar del año pasado, pero la realidad es que no. Nosotros el deporte en casa creo que tomó una relevancia el año pasado. Sí nos agarró desprevenidos, ejemplo, artículos de ejercicio en casa, pesas y así. Sí vimos un despunte importante el año pasado, ahora lo vemos que ya va a la baja y se está comercializando más en tienda física, pero en general no vimos una categoría que sufriera mucho, al revés, vimos correr, subir mucho, vimos entrenamiento, subir mucho, la participación de dama, la participación de niños también tuvo un efecto importante. Te diría a lo mejor fútbol, calzado, los tachones famosos, ahí sí hubo un decremento, pero ya vemos que tiene una cierta recuperación. Y pues en el caso de Invictus, que es 100% enfocado a la moda atlética, se mantuvo vivo, se mantuvo constantemente vivo. La gente a lo mejor no necesariamente en chanclas pasaba su tiempo en casa, sino con unos buenos tenis, ¿no? Entonces, la verdad es que no vimos un desempeño fuera de que nos llamara la atención. Sin embargo, creo que un ajuste al comportamiento de las categorías, sin duda. Y ahora, con regreso a la estabilidad, vemos un cierto reajuste y sobre todo categorías en desarrollo que en su momento no las teníamos tan visualizadas, en el caso específico de InnovaSport, como puede ser Outdoors está teniendo un importante desarrollo. Lanzamos hace poco un elemento de ciclismo que también tuvo una importante participación durante el periodo pasado de pandemia. Y ya con la reactivación de escuelas estamos viendo algo de comportamiento en el volumen de niños y por los jerseys del Cruz Azul. Sí, claro. ¿Cuánto les aumentó la venta de los jerseys del Cruz Azul? No te lo puedo decir tampoco, sorry. Pero hay un porcentaje por ahí, ¿no? No, Ok, y ahora con el regreso a clases de niños, ¿qué es lo que están buscando? Pues de entrada, lo que todos, salud, que sea un regreso bien hecho y con las medidas sanitarias y adecuándonos a lo que la organización, a que los gobiernos lo permitan. Y pues lo que vemos es que lo que sucedía a lo mejor
en agosto, septiembre, con nuestras campañas de Back to School y acompañar a las familias a esa reincorporación, no solamente del tenis escolar, sino también pues, la renovación de todos los artículos deportivos de los niños. Vemos que va a empezar a suceder en junio, julio. Todavía no, la verdad es que no tenemos un comportamiento así ya muy fino, pero lo estamos previendo y ojalá así se comporte y tengamos un buen final de junio y sobre todo julio es donde vemos que nos pudiera venir un poco más. Insisto, en los canales en compartidos, tanto en tienda física como en digital, ¿no? Bien, entonces, pues muchas gracias, Sergio. Estamos en contacto. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos los participantes. Me parece que ya no hay más dudas ni preguntas. Entonces doy por concluido esta sesión de webinar entre Adyen e InnovaSport. Le quiero dar muchísimas gracias a todos los periodistas que se pudieron conectar y que se quedaron hasta este momento. Y también muchísimas gracias a Sergio, Eric y Bruna por su tiempo. Damos por concluido este webinar. Muchas gracias, Sergio y Bruna. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los Gracias, buenos días. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.